Súper. Gracias, Ethan. Entonces, para recapitular, nuestro main Lua simplemente va a instanciar el composer y nos va a direccionar a una nueva pantalla llamada Splash Screen. Nos creamos el archivo splashscreen.lua y le agregamos la plantilla para que pueda reconocer justamente la escena que estamos instanciando y ya pueda utilizarse. Súper. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Mm. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra escena, nos toca empezar a darle más contenido y forma. Entonces, para que no tengamos una pantalla negra y sepamos que estamos justamente trabajando sobre nuestra escena, nuestra pantalla, poder reconocerla, es que vamos a ir aumentando justamente nuestros fondos para empezar. Entonces, ¿alguna Adriana? ¿Qué fondo quieren que utilicemos para nuestro splash screen? ¿O quieren simplemente aumentar una imagen para poder distinguir esta pantalla? Diana, ¿alguna preferencia? Yo diría el 2, el VG2. Ah, ok, ¿por qué no? Ok, entonces nos toca justamente alocar nuestro fondo. Leyendo un poco justamente los labels que tienen o las etiquetas, comentarios que ya vienen con lo que es la plantilla, quizás lo muestra acá que está un poquito más, eh, para que no choque con mi editor. Cosas que les mencionaba justamente en la presentación, el Create se va a encargar de crear por primera vez lo que es nuestra escena. Usualmente aquí vamos a tener elementos que aparecen por primera vez en lo que es la pantalla, entonces justamente yo quiero crear acá. No hay ningún problema que utilicen este espacio, pero la recomendación siempre, todo objeto display en general tiene que ser creado acá o finalmente asignado a lo que sería el grupo para que se pueda mostrar adecuadamente. Entonces, aquí en el método del create vamos a crear nuestro primer fondo. Llamamos a una variable local llamada fondo. Usamos justamente el método que ya hemos estado utilizando estos días. En este caso vamos a usar justamente nuestro BG2, como sugiere su compañera, con la extensión correcta. Y bueno, le vamos a dar las dimensiones adecuadas. Y aquí es donde justamente puedo instanciar nuestras constantes de proporción para que no sean fáciles de utilizar a lo largo del programa. Entonces aquí, como en la mayoría de los programas que hemos estado haciendo, podemos declarar en la cabecera nuestras constantes. Oh, no quería todo esto. Tengo mi content width y mi content height para poder utilizarlas. Entonces acá puedo simplemente usar esos valores de referencia y ya debería tener lo que es un fondo. Eh, Como siempre hemos visto que nos toca reposicionar lo que es nuestra imagen para que se alinee adecuadamente con lo que es nuestra pantalla. Así que teníamos dos opciones, modificar sus posiciones en X o simplemente modificar sus anchors. Vamos a modificar en este caso eh, las posiciones en X y Y para poder tenerlas centradas en lo que es el centro de la pantalla. Wow, porque me creo más cosas. Eh, entonces, con esto me va a bastar para poder posicionarlo. Y la sugerencia, lo que me dice el composer, es que tengo que insertar justamente estos, este elemento, o display, en lo que sería eh, mi grupo de la que es el sync group que estoy instanciando. Y listo. De esta forma ya tengo justamente lo que sería nuestro splash screen. Mucho cambio no hemos hecho, simplemente hemos elegido o designado un lugar para poner al fondo en nuestra pantalla. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Mm. Pequeña diferencia con la implementación de lo que es la escena, a diferencia del grupo que si vemos la clase del día anterior, que está, mm, es este,
un poco este. Ah, aquí abajo los tenía. Eh, clase display, clase transiciones. Y cuando teníamos justamente lo que era la creación del grupo mediante el display.newgroup, el método insert lo que me pedía era en todo caso un índice para poder ordenar mis elementos. Por defecto, la escena, que ya tiene su propio grupo, no hace falta eso. En todo caso, lo que va a hacer el insert va a tomar secuencialmente los elementos que vayan agregando para ponerlos en ese orden en pantalla. Entonces, no hace falta que ustedes le pasen un índice del elemento que quieren utilizar. Y en todo caso, tenemos visto una variante de lo que es la asignación de lo que son grupos con elementos. Hemos visto que podemos también aprovechar justamente lo que es el constructor del método display para poder adicionar el elemento en pantalla o al grupo. De igual manera, es totalmente válido acá. Si no quieren declarar esta línea, podemos comentarla y podríamos justamente aprovechar el sync group acá para poder adicionar nuestro fondo directamente y reducirnos a una línea de código. Eh, ambas son válidas, simplemente quizás por orden a veces les puede convenir justamente aprovechar el primer parámetro que tienen los métodos display para asignar justamente el parent del objeto que están creando. Ok, ¿alguien me puede decir qué comportamiento tiene el splash screen? ¿Qué suele pasar después de unos segundos o algo? ¿Tenemos que hacer algo con el splash screen? ¿Qué suele pasar con esta pantalla? Gabriel, Después de unos segundos simplemente desaparecen, no hay que hacer nada realmente. ¿y qué pasa después de que desaparece? Inicia, por así decirlo, el juego, puedes hacer cosas, o sea, el menú, digamos, del juego aparece. Exacto. Entonces, justamente una vez que se muestre el splash screen, vamos a querer que también se muestre lo que sea nuestro menú. Entonces, nos vamos a crear una pequeña función que se encargue de justamente mover a lo que es el menú. Vamos a crearnos una función. Si quieren que la función sea genérica, también pueden hacerlo la sugerencia fuera de los métodos del create. Cualquier interacción con esta función, en todo caso, la pueden utilizar. Pero si quieren justamente que los objetos sean que tengan esta propiedad o este método, quizás es ahí donde sí pueden crear la función internamente junto al objeto que están instanciando. En este caso voy a crear una función general que simplemente me diga function go to menu. Tengo un typo acá. Y lo que se va a encargar simplemente esta se va a llamar también el composer y que vaya al menú. Eh, ahora justamente esto, quisiera que se llame esta función en algún momento para poder ir directamente al menú. Pero como Gabriel decía, tengo un error por la coma. Ok. Como Gabriel decía, deberían pasar unos cuantos segundos para que esto pase. Sugerencias, ¿qué harían para que justamente espere unos segundos y recién pase a la siguiente pantalla? Hemos aprendido una forma de hacerlo, pero quizás no la saben, pero quizás qué harían en otro lenguaje de programación para poder justamente tener este efecto. Frederick, Un delay o un sleep. sí, ¿alguien más tiene una sugerencia? ¿Está bien? Quizás Frederick o alguien más. ¿Han visto si existe un sleep o un delay en lo que es Lua? En todo caso, si buscamos o tenemos sleep. Creo que la sintaxis del core sí me está refiriendo, pero creería que no existe tal método por defecto en lo que es Lua. Sí, no existe un sleep. ¿Alguien más se le ocurre qué podríamos hacer con lo que ya hemos aprendido? ¿Cómo haríamos un delay? ¿Alguna idea? Kevin, Bueno, acabo de buscar y bueno, según hay un timer.perform with delay, entonces le pasas el cuántos delay quieres y tu función, ¿no? En este caso. sí. Ya.
Totalmente ley. Vamos a implementar esa y también podríamos hacer una que ya hemos utilizado nosotros. Podríamos usar una transición. Si se acuerdan, justamente teníamos lo que era el delay. Ahora recuerden, las transiciones pueden ser a beneficio de ustedes también. Podríamos hacer justamente lo que es un transition.to. Podemos usar cualquier objeto que tengamos disponible acá, no hace ningún problema con eso. Podríamos darle un valor incluso de un segundo. Si se acuerdan, teníamos la propiedad del delay y esperamos un tiempo. Y justamente teníamos la opción del onComplete. ¿Qué hacía esto? Simplemente una vez que la transición acabe, eh, va a llamar al método del onComplete para justamente hacer una acción. En este caso, vean lo interesante que tengo del transition. No estoy modificando ninguna propiedad del fondo. Simplemente lo estoy utilizando como un mecanismo que me permite justamente llamar una función después de un tiempo. El primer método que hemos aprendido que tenía ya un delay, entonces esta podría ser una forma para justamente hacer esto. Si no hace falta poner delay, podrían aumentar más el tiempo acá o en todo caso podrían aumentar el delay. Mentira, creo que con el on delay y el on start igual va a llamarlo inmediatamente. Para que dure un poco más lo que es mi pantalla, voy a darle 5 segundos de delay antes de que cambie a la siguiente escena. Entonces, una vez que ejecuto esto, va a lanzar justamente lo que es mi proyecto y nuevamente vamos a tener el mismo error que teníamos al inicio, por el hecho de que no tengo un módulo llamado menú. Entonces nos corresponde nuevamente crear justamente nuestro menú para que justamente se cambie nuestra escena. Ahorita voy a implementar la siguiente, simplemente para que no tengamos el error. Voy a crear la instancia del archivo menú y bueno, voy a usar la plantilla nuevamente para poder tener algo que se despliegue en pantalla. Entonces, nuevamente, new file y tenemos menú.lua. Una vez con esto, para ahorrar tiempo, voy a copiarme toda nuestra escena del splash screen en lo que es el menú y vamos a modificar justamente algo. ¿Alguien sugerencia para el fondo del menú? Ya hemos utilizado el 2, 1, 3, 4. ¿Alguna El preferencia? 1. Ok, vamos a utilizar el 1. Entonces, basta con cambiarle justamente acá. Y de momento voy a quitar lo que es el transition para retroceder a lo que es o que se quede ahí. La función del GoToMenu también la puedo quitar, no la necesito de momento. Y esto por lo menos ya debería darme el efecto de que una vez que entra nuestro splash screen, va a cambiar y nos va a llevar directamente a nuestro menú con un nuevo fondo. Les dejo un rato implementar eso. Mi idea, hemos copiado simplemente el código del splash screen para darme un poquito de trabajo, que es la plantilla, tengo mis constantes, tengo una variable de fondo, simplemente le cambio la variable para que siga una nueva imagen y ya tengo referencia a eh, un nuevo fondo. Ya estoy en el menú y hemos utilizado justamente una forma para poder cambiar de escena. Ok, entonces, como dice Kevin, tenemos justamente también una variante también que pueden utilizarla, que se llama justamente el timer perform with delay. Voy a ir mostrándoles, si van a lo que es la documentación, justamente en el API reference va a ser una herramienta un poco interesante que pueden utilizar en sus proyectos si quieren justamente lanzar funciones también. El transition es una opción muy interesante porque justamente ya tiene incluidos estos parámetros para hacer delays o esperar tiempo y gatillar funciones en el start, en el complete, repeat, como hemos visto. Pero quizás más coherente que una transición justamente modifique un objeto en vez de simplemente usarla como ayudita, si se quiere decir, para mover o lanzar otra función. Es por eso que existe justamente la librería del timer. Esta librería está pensada justamente para ejecutar acciones después de un tiempo y como ven tenemos varios métodos muy parecidos también a lo que es el transition. Tengo timers para cancelar, puedo cancelar todos los timers que tenga acá.
También para pausarlos, resumirlos y finalmente, como el transition.to, tengo el timer perform with delay. ¿En qué consiste? Justamente como menciona la documentación, tengo la habilidad justamente de manualmente, perdón, eh, invocar justamente un método, pausarlo, resumirlo en base a lo que es mi aplicación y también puedo trabajarlo. Detalles que me dice que también tenga cuidado siempre con llamar lo que es el timer.pause y el timer.cancel al momento de trabajar con lo que son timers. En todo caso, lo más interesante es que puedo utilizar un delay para justamente llamar a lo que es mi función. Entonces, la sintaxis simple, tengo el timer punto perform with delay. Le paso lo que es el delay, que simplemente va a ser un valor numérico, igual que el transition expresado en milisegundos. Eh, Aunque podría reajustarse un poco si es que modifico los frames del config.lua, que no lo vamos a hacer. Finalmente le paso lo que sería un listener, que en este caso puede ser una función, para que se ejecute después del periodo del delay. Entonces, con esto podría usarlo también para poder esperar que el splash screen se mueva de una pantalla a otra. Lo vamos a implementar. Vamos a comentar un poco esta línea que tenemos. Solo pasar que se quede ahí como referencia de que también podemos utilizar los transition. Y ya vamos al timer perform with delay. Y le podemos dar un tiempo para que justamente espere y recién ejecute esta función goToMenu que ya la hemos definido ahí arriba. 3 segundos me parecen bien para que justamente 1, 2, 3 me cambie a lo que sería la siguiente escena. Súper Kevin, me alegra que hayas googleado o buscado, pero esa es una de las formas que pueden aprovechar también un delay para justamente lanzar más funciones. Probablemente les vayan usando más adelante en sus proyectos, pero ya tienen la noción de que existe esta librería para aprovecharla y justamente tener eventos con delays respecto al tiempo. Ok, chicos, ¿qué suele tener nuestro menú? ¿Qué podemos hacer en nuestro menú? Vamos llenándolo un poco para justamente tener y entender un poco más el comportamiento de lo que son nuestras pantallas. ¿Qué suele haber en los menús? Si alguien me dice, dale, Nancy. Bueno, en este caso, si hablamos de un juego, estaría el botón jugar, tal vez el botón de los créditos o de configuración. Sí, entonces justamente vamos a aumentar unos cuantos elementos en pantalla para justamente tener esta interacción. Leonardo, ¿qué más pondrías? Si en este caso un botón, digamos, una opción del menú para salir y se da la aplicación. No sé Está si bien, estoy bien. no vienen nada mal. Kevin, ¿algo más? Iba a decir lo mismo, pero podría votar idioma, digo. Sí, o sea, otro botón. O incluso a veces algunos menús ya tienen esa opción. Quizás cuando no tienen tantas opciones de idioma, sino español, inglés, quizás. Y hay algo ahí que nos permite justamente manipular eso. Adrián, ¿algo más que pondrías? Vi que tiene un trofeo, entonces en algunos juegos ponen los trofeos de la experiencia que tienes. Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché muy bien. ¿Me escuché bien ahorita? Sí, 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 ahora sí. Sí, vi que tiene un trofeo por ahí, entonces en algunos Ah, juegos te ponen los trofeos de la experiencia por ahí. sí, puede ser. En algunas pantallas iniciales justamente se tiene también el score o algo así en cuanto al porcentaje avanzado de lo que es el juego. Puede ser justamente algo que podemos utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos justamente en las imágenes? Tenemos un acopador, ¿por qué no? ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar justamente el botón que tenemos para lo que es el play y vamos a aumentar algo para justamente tener algo más llamativo en lo que es nuestra pantalla, que voy a utilizar solo para poder mostrarles qué pasa si es que ustedes no aumentan o insertan los objetos en lo que son los grupos de las escenas. Entonces, vamos a lo que es nuestro menú. Lo que voy a hacer es crearme la instancia del botón play, local botón play y display.newRect. Justamente lo aumentamos a nuestra escena de grupo. Nuestro archivo se llama botón play igual. Y bueno, vamos a quitar justamente a Event Listener.
Lo que me interesa ahorita es justamente ponerlo al centro de la pantalla. Voy a reducir un poquito el tiempo de la transición para que sea más rápido del splash screen a lo que sea nuestro menú, que no sea mucho más fácil visualizarlo. Al momento que estén desarrollando, si quieren justamente saltarse todo eso, no hay ningún problema. Desde el menú directamente podrían ir, perdón, desde el main podrían ir directamente al menú. Como ven, cada vez que inicio una aplicación, está yendo ya. Por motivos didácticos, para poder utilizar justamente lo que hemos creado, vamos a ir al splash screen un ratito. Perfecto. Ok, entonces, como dicen, podemos aventar más elementos en pantalla. Mi botón stay lo voy a hacer un poquito más grande para que sea un poquito más visible. 200 por 200. Ok, ya está un poquito más visible. Ahora, como les mencionaba, la idea es que justamente podamos entender el manejo del composer. Vamos a ir pasando de una escena a otra. ¿Y qué pasa si ustedes no aumentan justamente lo que son los elementos en pantalla? Vamos a ir directamente al splash screen para justamente hacer eso. Aquí voy a usar, por ejemplo, la cabrita que tengo acá. La vamos a implementar y ponerla en el fondo, como si fuera la marca que tenemos. Local, logo, cabra, pueden darle el nombre que quieran. En todo caso, simplemente lo que voy a hacer es llamar a lo que sería mi archivo cabra.png para ponerlo en pantalla. Pequeña vista rápida de las dimensiones que tiene mi cabrita para que sea eh, proporcional cuando lo ponga lo que es la pantalla. Como me dicen, tengo 592 por 820 píxeles. Puedo usar toda esa dimensión si quiero para lo que sería su creación. 592 por 820 creo que era. Una revisada más. Sí, 592, 820. Entonces, de esta forma podría ponerla. Lo que quizás solo quiero es ponerla en el centro de la pantalla. No, quiero darle una segunda cabra. Y solo lo voy a poner en el centro de la pantalla para que tenga más sentido lo que es mi splash screen. Lo que sí, no lo voy a aumentar al grupo. Pregunta rápida. Una vez que la despliegue, ¿qué creen que va a pasar justamente cuando pase a la siguiente escena? ¿Alguna idea? En todo caso, lo lanzo. Y noten, bueno, la pregunta queda ahí vacía. Mi cabra sigue presente. En todo caso, ¿qué está pasando? Eh, el Composer se encarga justamente de ocultar todos los objetos que tengan lo que son los grupos, los que ha asignado lo que es la escena, y si no le asigno un objeto en pantalla, va a quedarse en lo que es la pantalla. Lo que sí podría pasar, depende del tamaño o el orden en todo caso, podría que la carga sí quede por detrás de lo que sería mi fondo número 2 del menú. Pero en este caso, Composer va a ir moviendo constantemente lo que son las escenas que tiene por detrás y todo lo que no esté insertado en un grupo se va a quedar ahí. Por eso es la importancia de que ustedes justamente puedan eh, asignar adecuadamente lo que son todos los objetos display a su escena para que justamente no tengan este tipo de problema. Si yo ya lo inserto a lo que es el scene group, debería poder esconderlo después de que pase la transición. Y listo. Ya mi cabra justamente se ha retirado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces voy a interactuar un poquito con el splash screen, aprovechando que ya tengo un elemento. Dime, Yacir. O sea, y digamos esos objetos que tenías en diferentes escenas, ¿puedes acceder a ellos desde otras escenas? ¿Puedes cambiarle algo? Cosas así. No, pero podemos ver. En todo caso, puedo hacer un pequeño print acá. Eh, incluso nota esto. Tengo el mismo nombre, fondo para lo que es mi splash screen y también para lo que es mi menú. Entonces, si imprimo detalles de lo que sería mi fondo, claramente no me va a dar nada. Podría hacer algo como fondo.name y puedo agregar justamente la propiedad fondo.name acá, que se llame bg2.
Y acá podría llamarlo perdón, fondo.name de G1. Eh, Puedo imprimir esto en cada escena. Voy a hacerlo acá también. Con este está imprimiendo el BG2 primero y ya cuando justamente no guardé lo del menú. En todo caso, si hago esto, debería imprimirse BG numeral, porque así le he llamado. Pero si es que yo quizás justamente comentar esto, me va a dar un valor nil en todo caso. Ahora, si quiero justamente referenciar a otra variable que tenía en la otra escena, podemos ver justamente acá. Podría llamar al logo cabra, que también le voy a dar una pequeña propiedad. Punto name, que se llame justamente logo cabra. Si yo decidiera justamente imprimir esta acá, también debería darme nil o incluso un error porque no tengo justamente una variable en lo que es mi escena que se llame logo cabra. Entonces no puedo referenciar variables locales de otra escena. ¿Aún tienes pregunta, Yacel? Sí, mi pregunta también iba un poco o sea, por preguntar si es posible, digamos, pasar objetos de escena entre escena. Ahorita vamos a jugar con eso. Más que pasar objetos, quizás tenemos otra mejor estrategia, no solo de objetos, sino referencias de estos objetos. En todo caso, la pregunta es decir, ¿qué objeto piensas que conviene pasar de una escena a otra? Si tienes algún ejemplo. ¿Qué Eh, pasaría? o sea, por ejemplo, en un juego, digamos, cuando tienes diferentes partes de un mapa, un personaje se mueve y, digamos, cambia de escena. Ok. Ahora, por ejemplo, podría ser el mapa, que justamente también te conviene en cada escena tener el mapa porque va a cambiar un poquito el contenido del mapa, ¿no? Entonces podríamos tener una nueva instancia de ese objeto donde el personaje la puede usar de nueva forma en la siguiente escena. Ahorita vamos a ir jugando un poquito más con eso, pero también en el análisis vamos a ir también viendo qué nos conviene pasar. Mauricio. Y que también podría ser un botón como de pausa, ¿no? Hay como menús de pausa. Sí, eso podría ser un poco común también poder pasarlo de una escena a otra. Eh, Práctica común, suelen tener todo un objeto, lo que es la interfaz del menú. La pueden tener en un objeto que simplemente lo utilizan en las escenas o instanciar en cada una de las escenas también. El tema a veces es que justamente cada escena a veces suele ser un poco diferente, entonces también, por ejemplo, la pausa tendría que interactuar con todos los detalles de lo que es una escena. Y si no han diseñado a veces muy bien lo que sería su escena o cómo están comportándose todos los objetos, puede ser un poco moroso justamente pasar toda una funcionalidad y simplemente adecuarla directamente para cada escena. Pero vamos a ir justamente armando algunas cosas para ver qué podemos pasar de una escena a otra. En este caso, la sugerencia no es bueno que pasen objetos display como tal, y si los van a pasar, tengan muy en cuenta también que pueden usar referencias. Ahora, justamente yendo a las preguntas que tenían, yo no conozco lo que es mi logo cabra, pero en todo caso lo que sí podría hacer es hacer que esta variable se vuelva global, para que por lo menos la siguiente escena sí tenga algún detalle de esta. Podrían declarar aquí logo cabra. Simplemente una vez que se cree esta escena, pues se puede instanciarla como nil. Debería funcionarme en la siguiente. Dado que la variable es global, sí puedo tener lo que es su referencia en lo que es la siguiente escena. Ahora, en todo caso, ¿cómo funcionan un poco los grupos? Simplemente, como está dentro del grupo, lo que se encarga, y justamente como ven acá tengo el punto view, la idea es que cada vez que presente una escena con el método goToScene, voy a desplegar lo que es la escena. Y cuando cambio de escena, lo que se encarga el gestor del composer por detrás es simplemente esconder todos los elementos que tengo de la escena para que la siguiente escena se pueda mostrar adecuadamente. Y justo para eso vamos a jugar con, para poder visualizar un poco mejor las transiciones que tiene lo que es el composer. Pero bueno, en todo caso, Yacir, Mauricio, quedó claro un poco el tema de pasar justamente un objeto a la siguiente escena. Como tal, no lo estamos pasando, simplemente estamos haciendo que la variable sea global para que se pueda reconocer. Nicolás, ¿alguna pregunta?
Inge, ¿qué tal? Yo tengo una consulta que estoy viendo con mi código. Me atrasé por unos detalles, pero bueno, no importa. El detalle está de que me preguntaba cómo hizo para que, por ejemplo, la imagen de la cabra pase a la siguiente escena. O sea, sé que lo eliminó agregando ahí a el SN Group, ¿no ve? Pero ¿por qué se pasaba a la siguiente? No, eso no entendí. ¿O ¿Dónde Ah, hizo ya, eso? perfecto. Como les mencionaba, la funcionalidad de la escena es que pueda manejar todos los objetos display como un grupo. Entonces, cuando yo paso de una escena a otra mediante justamente este método que tenemos, el GoToScene, ¿qué hace el Composer? Va a decir, hey, tenemos una escena acá y quiero pasar a la siguiente. Para que el usuario tenga comodidad total, escondeme la escena anterior y simplemente mostrame la nueva. En este caso, como la cabra no está en ninguna de las escenas, está suelta ahí en lo que es nuestro display. El sistema dice, hey, puedo renderizar la cabra y por detrás movemos las escenas adecuadamente para que el usuario vea. Entonces, por eso que la cabra se queda suelta adelante. Con esta diseñada la escena, no se va a eliminar, simplemente la escena como tal se esconde y la nueva aparece por detrás. O sea, creó la imagen de la cabra fuera de esa función en dos puntos create antes. O, No, lo tengo incluso acá, pero no está en la escena. Si le quito esto, justamente va a tener ese comportamiento. ¿Qué entiende el programa? Todo objeto display lo voy a pintar en pantalla. En todo caso, por delante lo que era mi fondo. Lo que sí, la escena que tengo, hey, escondela porque quiero mostrar la escena del menú ahora. Pero que involucra por detrás del composer, simplemente todos los objetos display que están en mi escena, esconderlos, siendo el fondo número uno. Pero dado que la cabra no es parte del grupo de la escena, va a seguir dibujada ahí. Se queda estática ahí. entonces, si quitamos la opción de Zen Group en nuestro fondo, igual el fondo se mantendría, Sí, ¿lo ves? podemos probar justamente eso. Y como tal, sigue ahí. En teoría estoy en el menú. Sí, ok, no pasa nada. ¿Y por qué mi código no necesito colocar Zen Group? No, la verdad no estoy entendiendo por qué, pero igual cambia. Eh, si quieres me compartes y vamos a justamente Sí, hacer. por favor, lo puedo compartir para ver. Claro, claro. Es bueno analizar esto a veces, digamos. Ok, tengo hasta aquí de lo que estaba codificando poco a poco. Súper. Está el splash screen, estamos creando el fondo, la cabra. Puedes mostrarme Bien. tu menú, tu archivo menú. Ok, tienes el fondo BG1. Perfecto. Ah, porque tampoco has agregado tu fondo uno a tu escena. Exacto, del menú tampoco has agregado este. Entonces, por consiguiente, proceduralmente voy a dibujar mi fondo del splash screen, voy a dibujar mi cabra y ahora dibujo el nuevo fondo. Entonces, ese va a estar adelante. Ah, ya, o sea. Y ¿Y quizás para que dónde tengo que modificar eso? ahí deberías justamente agregarle sin group a lo que es el método del display.newRect. Y como primer parámetro le podrías poner el sin group. Pero para que justamente veas el orden de ejecución, modificar la propiedad del fondo.alfa para que justamente veas que eh, siguen tus otros objetos por detrás. Ah, este Fondo, fondo, ¿verdad? sí, El este BG1. fondo. Punto alfa, ponle a 0,5, digamos. Lo que sí, quítale el sin group un ratito. Ya. Mm, Guárdalo, Ya lo guardé, sí, todo está guardado. Es esto. correlo. Entonces se muestra justamente la cabra. Y después justamente está Oh, dibujando. Nos siguen por detrás, no se han eliminado. En todo caso, ahora si le ya. metes al sin group, vas a ver que tu fondo va a estar por detrás y la cara va a estar justamente adelante. Bastante veamos también todos. Esto es lo interesante de que si no agregan ahí, el display simplemente va a dibujar por orden todo lo que tengan acá. Entonces, como tal, ya no estás viendo el fondo. Claro, y aquí tengo que colocar el sync group para que se quiten, ¿no? Estos. Ajá, exactamente. Ya entendí, listo. Muy bien. Gracias, Inge.
¿Y así? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, tenía una duda respecto a los grupos. O sea, si quiero tener varios grupos como usualmente teníamos dentro de una escena, lo manejaríamos un poco igual, pero con como ese scene group que creo, con el self.view, Ujú. podríamos crear varios grupos así, ¿no? Y tenerlos en orden. Sí, y justamente más un ratito vamos a hacer eso. El- la escena del grupo es propia de la clase escena. Pueden crear más grupos porque ustedes también pueden ordenar aún mejor las cosas dentro. Y la sugerencia es que los grupos los inserten en la escena. Así que también pueden tener contenido mucho más dinámico. Eh, ¿Te respondo a la Está pregunta? bien, Inge, gracias. Súper. Sí, Inge, Bien, gracias. súper. Perdón, Inge, quería aclarar si es que la variable local la tenemos como pública. Sí, podremos utilizar esas variables. Es más entornos, ¿verdad? En todo caso, el concepto de pública creo que viene de otros lenguajes de programación. Aquí en Lua manejamos el concepto local y global. Si ustedes no ponen local, tiene un scope global, en todo caso. Incluso por preferencia, quizás podrían incluso declarar algunas variables que van a usar durante todo su programa directamente en el main Lua. Podrían tenerlas acá y simplemente le podemos quitar el local a estas si es que lo ven conveniente para que estas se puedan utilizar a lo largo del programa. En caso si comentar estas también, voy a seguir justamente pudiendo desplegar lo que sería mi fondo, mi cabrita ahí, porque están usando estas variables, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia a veces, quizás. Lo malo o el lado negativo de usar variables globales, dependiendo de cuáles tienen, es que van a seguir en memoria. Usualmente lo que va a tratar de hacer, lo que es su proyecto, su sistema, una vez que instancian lo que son sus escenas, va a tratar de manejar únicamente lo que son las variables locales de lo que es esa pantalla. Si ustedes deciden destruir lo que es su escena, también van a limpiar justamente todas esas variables. Pues justamente podría hacer eso. Voy a destruir lo que sería mi escena del splash screen y debería saltarme justamente el error del logo cabra, por el cual no debería pasarse a la siguiente pantalla. Ah, no quería hacer eso todavía, pero solo para que puedan ver. El composer igual me permite justamente llamar a algún método, que puede ser justamente el destroy scene. Vamos a revisarlo. Eh, Vamos a ver, si voy atrás y puedo ver justamente los métodos que tengo con el composer, así como creo una nueva escena, también puedo remover una escena. ¿Qué me dice justamente remove scene? Que justamente puedo elegir el nombre de la escena que tengo para que pueda limpiarla también de memoria. Al momento de salir, si ya no quiero, y creo que en casi todos los juegos, una vez que se muestra el splash screen, no se vuelve a mostrar, me conviene a veces limpiarlo de lo que es memoria, ¿no? Eh, Como dice, en todo caso, puedo justamente elegir si quisiera por algún motivo que también tenga un poco de acceso, más que nada por caché o algún detalle para que pueda utilizar la escena, si no, la va a limpiar totalmente. Entonces, en lo que es el splash screen, podría yo también al momento de salir de la escena, invocar el método para que justamente se, se limpie lo que es esta escena, que va a ocasionar que justamente las variables que tenía acá eh, ya no existan. Hmm. Creo que no estoy limpiando adecuadamente. Quizás solo por probar. Podría también llamarlo en el menú al momento de crear. Mm, Capaz le queda un tiempo de vida a lo que es esto, pero ahorita vamos a jugar justamente con un poco más con lo que sería remove. Pero bueno, lo que quería aclararles y mostrarles, vamos a tener lo que son variables globales para que puedan utilizarlas también a lo largo. Las constantes sí me conviene tenerlas como globales. Voy a utilizarlas constantemente en todo el proyecto, en distintas escenas, entonces sí es una buena sugerencia tenerlas también como globales. Pero también para mantener un poco el manejo de cada variable que tienen lo que es en una vista, a veces sugiero también que cada vista maneje las variables que van a utilizar, ¿no? Salvo tengan importaciones
requirements de otras librerías o de otros archivos que tengan. Traten de manejar también las variables como locales en cada escena. Eh, Quería hacer algo y se me ha ido. Yacir y me han hecho una buena pregunta y Nicolás y estaba por implementar algo. Mm, sí. Justamente para que les quede un poco claro lo que había, el tema de los grupos que tenemos, el GoToScene me permite justamente también tener un pequeño efecto para que puedan justamente manejar lo que son las pantallas y también que pueden ver justamente cómo se manejan todos los objetos de cada pantalla. Entonces vamos al GoToScene para poder revisarlo. Además del nombre de lo que es la escena a la cual yo quiero ir, me da un conjunto de opciones a las cuales yo puedo aplicar. En este caso tengo un conjunto de efectos, tiempos y también vamos a ver justamente parámetros que puedo pasar de una escena a otra. Pero lo que me interesa ahorita es que tengo un efecto que puedo utilizar para justamente cambiar de una escena a otra. Entonces estos son parámetros opcionales que pueden justamente utilizar. Y como ves, tenemos una lista de efectos que podemos utilizar. Voy a justamente aprovechar lo que es nuestra escena del splash screen y lo que es nuestro menú para justamente jugar con estos. ¿Alguien quiere sugerir algún efecto que utilicemos para justamente visualizar las transiciones que hay entre escenas? ¿Algún nombre que les parezca llamativo para poder implementarlo? El flip fade out in. Flip fade out in. ¿Por qué no? Entonces vamos a nuestro splash screen. Justamente acá podemos declarar una variable local options. Y tengo esta anotación. Vamos a usar justamente el nombre que ha sugerido su compañero, flip fade out in. Para que se vea un poco mejor, voy a aumentar un poco más el tiempo, que sean 2 segundos. Y este va a ser el tiempo que va a tardar en lo que es cambiar de esta escena a la siguiente con este efecto. Una vez que ya tenemos nuestro objeto, simplemente como segundo parámetro al GoToScene, puedo llamar a lo que serían mis options. Y listo. Ups. Déjenme correrlo de nuevo. Como ven, he escondido lo que era mi anterior escena y justamente he echado este efecto de outing. En este caso está granando desde el centro hacia afuera. Y lo que sería la siguiente escena. Noten justo acá, y quizás con lo que Nicolás les mostraba, si es que ustedes no agregaran uno de estos objetos, vamos a ver cómo la cabra va a prevalecer acá. Se va a esconder justamente lo que era la anterior escena y finalmente por detrás empieza a mostrarse la escena. Justamente con estos efectos y tiempos es que se puede apreciar cómo los grupos de cada escena se están manejando y cualquier elemento que no esté en lo que es el grupo, bueno, va a quedar ahí en pantalla. Super, tenemos uno de estos métodos. ¿Alguien tiene otra sugerencia de otro método para que lo veamos? Ese es Luis. ¿Cuál les da curiosidad? Ustedes también pueden revisar justamente esto y probar. El más clásico que tienen es el fade en todo caso. Si ustedes deciden usar el fade, el comportamiento es simplemente se va a esconder uno, se apaga totalmente y se muestra el siguiente. Oh, en realidad, hmm, por el tema del composer que tenía del remove scene, es que creo que se está, exactamente, se está borrando justamente la escena que tenía. Como he eliminado la escena anterior, es que ya no me queda un poco el efecto. Si retorno el efecto anterior que tenía, el flip se va a notar mucho mejor. Eso era el flip. Lo que hace el flip es como darle la vuelta a una página. En todo caso, está simplemente achicando lo que es de la anterior escena para justamente mostrar la siguiente. En este caso, no me gustaría que mi cabra siga ahí. Voy a taparme la vista y simplemente la voy a volver a agregar al scene group, la cual también se va a achicar adecuadamente para darle espacio a lo que es la siguiente escena. Y está mucho mejor visualmente. Entonces, tengo otro método acá. Voy a elegir uno quizás. Zoom out in fade rotate. ¿Por qué no? Mientras más extravagante el nombre,
Más interesante el efecto. Entonces pueden reemplazarlo acá solo para que puedan ver el efecto que van a tener. Lo vuelvo a correr. Como ven, lo está escondiendo justamente para mostrar la siguiente escena. Adrián, ¿tienes una pregunta? Sí. O sea, ahorita, digamos, lo afecta el fondo y la cara porque están en el mismo grupo, pero habría, digamos, alguna forma de que afecte, digamos, solo el fondo y no la cabra, pero Ok, sin sí. quitarla del grupo. No. Justamente la idea de lo que se en estas transiciones o efectos que tienen las escenas es que todos los elementos del grupo van a eh, ser afectados por esta opción. Incluso, que es por detrás, si ven un poco de los detalles de lo que es esto, pueden justamente ver la librería del Composer. Ah, que por acá tiene el link a lo que es el repositorio de GitHub. Sin Events. Súper, está acá. Entonces aquí tienen justamente lo que es el Composer. Pueden justamente ver, esta es una librería independiente que ha sido adoptada por Solar 2D. En todo caso es open source. Entonces pueden ver justamente las implementaciones. Si no estoy mal, por acá está justamente todos los métodos de lo que son las transiciones. Entonces si busco justamente el Zooming Out Fade, ¿en qué consiste? Va a tener dos instancias, básicamente dos escenas. La primera escena de la cual me estoy moviendo y la siguiente escena a la cual me estoy moviendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Básicamente está haciendo transiciones, justamente como ven. En este caso va a manejar posiciones en X y Y, lo que son escalas, rotación, un alfa también. Entonces tiene un alfa inicial, un alfa final, justamente para cada uno de estos valores. Y la siguiente escena justamente también tiene estos parámetros, ¿no? Tiene un X inicial y también tiene un X final, también para poder manejarlos. Eh, Tiene una rotación igual, entonces todos estos efectos por detrás son transiciones agrupadas en un grupo de una manera estratégica y bonita que pueden aprovecharla, pero para que no tengan que hacerlo desde cero, para eso existe esta librería, ¿no? Pero para que tengan justamente el conocimiento, por detrás justamente está haciendo, va a agarrar todos los elementos del grupo, los va a reposicionar, escalar, rotar, hasta que finalmente se vuelvan diminutos y va a permitir que la siguiente escena empiece, por ejemplo, diminuta, en cierta posición, va a empezar a rotar, como ves, justamente va en espiral, y la otra sale de pequeño a grande. Si ven a detalle todos los métodos que hay acá, tienen un comportamiento similar, justamente en los parámetros en los cuales se quiere trabajar, ¿no? ¿Te aclaré la pregunta, Adrián? Sí. Súper. Entonces, para que tengan conocimiento, justamente los efectos trabajan así, son grupos por detrás, simplemente la escena ya está optimizada quizás para que ustedes ya no tengan que trabajar tanto en esos detalles. Solo recuerden adicionar sus objetos en la escena y les va a facilitar mucho el trabajo para poder manipular lo que son cada pantalla que tengan. Ok, chicos, entramos al break. Justamente con esto ya les hemos toda la parte introductoria de poder crear escenas, efectos, la importancia de justamente adicionar los elementos a la escena. Así que entramos al break y después del break justamente seguimos Inge, jugando más para poder también pasar parámetros y hacer cosas más interactivas con nuestras pantallas. Es 8:35, 8:45 reanudamos. Inge, disculpe, ¿puede mostrar un ratito el código de menú, por favor? Claro, y aprovecho de subírselos a GitHub también para que lo tengan disponible. Gracias. ¿No hay más? Cito nomás eso.
Ok, chicos, vamos retomando. Un manito, todos para que pueda continuar. Súper. Ok, entonces justamente acabamos de ver que ya tenemos transiciones para justamente mover nuestras escenas. Hemos entendido que las escenas son grupos bastante avanzados que ya están bajo una librería que me va a permitir justamente poder moverlos de una escena a otra. Y se va a encargar justamente de gestionar todos los elementos dentro de mi grupo para que sea más fácil visualmente poder ver una escena a otra y que podamos trabajar con estas mismas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una escena nueva que sea nuestro game en todo caso, para justamente ir adicionando justamente algunos detalles en lo que sería nuestra escena y que también veamos y entendamos las diferencias que hay con el create y el show para poder entender qué está pasando, ¿no? Entonces, de lo que va a ser nuestro menú, vamos a crear una pequeña función que se encargue justamente con el botón play, que nos lleve a lo que sería eh, nuestra escena de juego. Entonces vamos a crear la función para cambiar a la escena de juego y también vamos a crear nuestro nuevo archivo que se llame juego para poder tener esa pantalla. Entonces muy similar a lo que teníamos en el splash screen, vamos a tener una pequeña función, perdón, en go to game. Ups. Simplemente se encargue de lo que es llevarnos a la siguiente escena, ¿no? Entonces vamos a tener acá, en vez de game, lo llamar juego para mantener un poco de español, que no sea fácil guiarnos. En todo caso, recordar si queremos manejar, bueno, no hay ningún problema con esto. Eh, Vamos a agregar un evento, lo que sería el button play. Podemos hacer justamente dos acciones, ya sea declarar una función para el button play del touch o simplemente asignar a la propiedad touch lo que sería justamente una función. Por comodidad y para hacerlo simple, podemos justamente hacer la otra sintaxis con el self y el event. Entonces tenemos que exponer un poquito más lo que sería nuestra función acá para que reciba dos parámetros. Como les mencionaba, podemos justamente solo utilizar una facet que es el event.face igual a ended, que sea el end, y en todo caso vamos a hacer el return true acá por buena práctica para que no tengamos justamente los problemas que hemos visto ayer. Pregunta nuevamente, ¿para qué aumentábamos el return true en los eventos touch? Si alguien me puede recordar. Frederick. Para que el evento se mantenga netamente al objeto que se tocará en el momento y no afecte a todos los que están en el mismo área de touch. Sí, exactamente. Adrián, Natalia, en todo caso, ¿se acuerdan el nombre que se tenía para evitar eso? Propagación. Sí, Error de propagación. exactamente. Queremos evitar justamente la propagación, entonces no queremos que cualquier elemento que tenga, pero ahí la siguiente escena tiene justamente algo interactuable en la misma posición, entonces no quisiéramos que también pase justamente eso. Entonces, ya teniendo una función con nuestro self y nuestro evento como parámetros, podemos justamente crear nuestra función goToGame. Y solo nos faltaría adicionar el at_event_listener para que justamente lo tengamos disponible. Tenemos el touch y simplemente llamamos al botón play para que esto se encargue de llevarnos a lo que sería la siguiente escena. Vamos a reducir la transición del efecto para que no sea más fácil. En todo caso, si le doy play, otra vez vamos a tener este error bastante grande porque no tenemos el módulo llamado juego para poder referenciar esa escena. Pero súper, ya está funcionando justamente esto. Entonces nos vamos a crear nuestro nuevo archivo juego para poder tener una nueva escena y poder justamente interactuar con esa. Juego.lua. Ya tenemos la escena. Eh, para ahorrarnos un poquito de código, voy a nuevamente copiar todo lo que tengo en el splash screen. Vamos a quitar la cabra quizás para que justamente no sea
fácil referenciar y para que tengamos un nuevo fondo, vamos a elegir el 3 para que nos podamos distinguir un poquito de cada escena que tenemos, ¿no? Y vamos a quitar justamente esto que no lo necesitamos, tampoco queremos la transición o el timer perform para que tengamos una nueva escena. En todo caso, voy a mantener justamente esta opción, Go to Menu, para que me pueda justamente permitir del juego retornar al menú y que justamente juguemos un poquito más con lo que va a ser los métodos Show, Hide y Create a detalle para entender un poco mejor su comportamiento. Lo que sí, por no tardarnos tanto, el efecto del splash screen lo voy a cambiar a un simple fade que solo tome eh, 500 milisegundos para que pueda pasar rápidamente acá. Dado que ya tengo todos mis cambios en lo que es, aquí tengo que hacer un zoom in y que sea un segundo. Ya que ya tengo todos mis cambios en lo que es el nuevo archivo juego.lua, no hay ningún problema. Al darle play, directamente ya me va a mostrar la siguiente pantalla. Les dejo un ratito para que hagan justamente esa implementación. Del splash screen me he copiado básicamente todo. Lo que he quitado es, bueno, lo que he mantenido en realidad, solo tener el fondo y tener el fondo número 3 para tener una escena totalmente diferente. Estoy manteniendo lo que es la función GoToMenu, la voy a poder utilizar en un rato, por eso lo estoy dejando, le estoy cambiando el efecto, pero ya tengo justamente esto para poder interactuar con lo que va a ser mi escena de menú y mi escena de juego. Eh, ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Me dan una manito cuando ahí estén. Uno más. Súper. Ok. Entonces, ya tenemos nuestras tres escenas, tengo un juego, entonces lo que voy a empezar justamente es añadir elementos en lo que va a ser nuestra pantalla de juego para poder justamente jugar con nuestra pantalla. Entonces, lo que yo quiero es que, bueno, primero voy a crear un botón para poder retornar al menú que me permita navegar entre el menú y el juego constantemente. Entonces, nuevamente voy a crear un botón, voy a reutilizar la imagen del botón que tengo por facilidad, para que esta me permita navegar entre lo que sería el menú y el juego. Muy similar, tenemos el botón play, display.musicgroup, botón play. Lo que sí, estoy utilizando muy parecido a lo que tenía eh, en la pantalla anterior. Quizás por poco de disposición visual para retornar a una escena anterior, solo voy a cambiar la ubicación de lo que sería nuestro botón. Ya no quiero que esté en el centro de la pantalla, simplemente que esté como que en la esquina superior izquierda, para tener una pequeña noción de que suele ser como que la flechita atrás que me permite retornar a la pantalla anterior. No necesito name, no hay problema con esto. Simplemente instancio lo que sería eh, el botón. Le doy una dimensión, lo posiciono en la esquina superior izquierda. Y bueno, en este caso vamos a asignarle justamente esta función GoToMenu que teníamos para que pueda permitirnos retornar a la pantalla anterior. Para eso, nuevamente, vamos a hacer lo que hemos hecho en el anterior archivo. Vamos a aumentar el selfie event. Incluso van a ver esto quizás en algunos de los samples que hay. En vez de escribir toda la palabra event para hacerlo un poquito más cortos, van a ver que a veces solo escriben la letra E, entendiendo que va a ser el segundo parámetro, cosa que se ahorran un poquito de tabulación acá. Punto face igual a ended y con esto ya les bastaría para poder representar justamente todo el bloque del event.face. Eh, como práctica, quizás para reducir código es bueno, pero si van a compartir usualmente sus programas con alguien más, traten de ser o usar variables descriptivas para que justamente los demás que quizás no conocen todavía su proyecto puedan entenderlo mejor. Y bueno, de esta forma ya tengo mi función. Simplemente al botón play.touch asigno nuestra función GoToMenu y el at event listener para que podamos utilizar esta función.
Botón play. Y listo. De esta manera ya tengo mi primer botón play, tengo un segundo acá y tengo un error acá. Go to scene. Function method attempt to index field from a new field. Go to scenes, repos, composer. Go to menu, effect. Creo que mi error está. Ups, creo que se ve la documentación. Que no se llama zoom in el método. Pongo fade. Sí, era el nombre de mi efecto. Creo que zoom era con mayúscula o zooming out, creo que es en realidad el método. Pero como ven, ya puedo transicionar entre mis dos escenas. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Solo he creado un nuevo botón para que me permita retornar a la escena anterior y que tengamos justamente nuestra interacción. Muy bien, entonces ahora vamos justamente a aprovechar los siguientes métodos. Noten justamente algo, que cada vez que creo o entro a lo que es el menú, tengo un pequeño print acá. En todo caso que voy a imprimir, voy a modificar este print para que tengamos algo más descriptivo. Eh, Menú creado. Justamente me llama la atención tener eso. Pues como ven, justamente estoy imprimiendo lo que sería mi menú creado cuando estoy creando lo que es la escena. Cuando paso a la siguiente pantalla, no pasa nada como tal en lo que es mi terminal. En todo caso, cuando vuelvo, ya no estoy llamando lo que sería el print del menú creado. Simplemente estoy invocando lo que se llama el método .show. Entonces, nótense acá. eh, el show va a recibir justamente lo que es un evento. Y en este caso también tiene fases. Aquí justamente está instanciando una variable local llamada fase para poder entender lo que son las fases de este evento. ¿Qué me dice acá? Que tengo la fase will y la fase edit. En este caso justamente tiene un pequeño de comentarios acá que me dice el código acá durante la fase will eh, se va a ejecutar cuando todavía no se muestra la escena. En todo caso, ¿qué está pasando? Como ven, cuando cambio de escena, durante ese pequeño efecto del fade, recién se está cargando la nueva escena. Entonces, durante ese proceso, lo que sea que ejecuten acá va a pasar. Y la fase edit que me dice acá, justamente cuando la escena finalmente está completamente mostrada, es que se va a ejecutar el código acá. Entonces, para que veamos, voy a hacer un pequeño print acá. Menú mostrado. Uy, me encantan estas sugerencias. Y aquí vamos a tener un pequeño print que me diga justamente menú mostrado para la fase will. La fase edit en realidad. Fase edit. Entonces, si yo ejecutara esto, una vez que paso lo que sería nuestro juego a nuestro menú anterior, como ven, me está mostrando nuevamente y cuando termina de cargar también me dice justamente la fase edit. Nótense que incluso la primera vez voy a crear lo que es mi escena. Posteriormente voy a llamar a lo que es el método show, porque incluso la primera vez también tengo que mostrar lo que tengo acá. Y finalmente también estoy dentro de lo que es el show, llamando a sus dos fases, la will y la did. Ya cuando voy a la siguiente escena, concluye todo eso. Y nuevamente, si retorno a la escena del menú, solo se ejecuta lo del show, ya sea ambas instancias, y ya no se ejecuta la del create. ¿Vamos bien ahí? ¿Dudas, preguntas, curiosidades del por qué hacemos justamente esto? Ok, entonces, ahora voy a aprovechar justamente el juego y lo que sería el show para justamente entender y mostrar qué está pasando con lo que es el show. Hemos visto que en general, como mencionaba en los comentarios, en la parte del create vamos a crear contenido estático. Si quisiera quizás hacer un juego, voy a utilizar lo que podría ser lo que es nuestra fruta, como teníamos en la clase anterior. Quizás quisiera jugar haciendo pop a todas las frutas que tengo en lo que es la pantalla. Así que justamente voy a crear una pequeña fruta en lo que sería mi pantalla eh, del juego, punto .lua,
para poder interactuar con ella. En un rato vamos a agregarle más funcionalidad, pero lo que voy a hacer es justamente que el display la cree y justamente la vamos a hacer en la parte del show. Ahora la voy a crear justamente en lo que sería el wheel para que veamos su comportamiento y luego voy a crear otra en lo que sería la parte del lead para que también veamos su comportamiento. Voy a crearme una variable f1 para hacer referencia a la fruta. Simplemente me voy a crear con el display new image rect. Ups, no quiero tanto. Oh, me creo muchos fondos. Mm, Aquí me agrada. Vamos a nuestro archivo fruta.png para crear nuestro elemento acá. Va a ser bastante pequeñito, creo que 100% está más que bien. Lo que sí, para tratar de visualizarla mucho mejor, le voy a asignar valores randómicos en lo que es la pantalla. Si se acuerdan, hemos jugado justamente con el mat.random para que podamos verlo en pantalla. Me gusta justamente la sugerencia, lo que sería el 0 al CW, para que podamos verlo. Simplemente le voy a meter un pequeño de desfase, quizás 200 incluso, para que esté más alejado de los bordes y pueda visualizar mucho mejor lo que es mi fruta. De igual manera, voy a hacer lo mismo para el Y, para que pueda justamente tener, rayos, 200 menos 200, ya que igual, eso es lo que quería. Ok, entonces de esta forma estoy justamente instanciando lo que sería una fruta en lo que sería mi juego. Si yo guardo esto, una vez que pase a lo que es la siguiente pantalla, como vemos, tenemos nuestra pequeña fruta acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo retroceda y vuelva a esta escena? El show se vuelve a ejecutar. Como ven, ya no solo tengo una fruta, sino tengo dos frutas. Si sigo haciendo esta interacción, vamos a seguir aumentando más frutas a lo que es nuestra pantalla. Eh, y quizás ahora para poder distinguir la diferencia entre el will y el did, ya visualmente, voy a tener una segunda fruta en lo que sería el método did. Voy a llamar f2 en todo caso. Igual va a ser randómico. Hasta aquí van a poder apreciar visualmente un poco la diferencia entre estas fases. Noten que ni bien cambia lo que es la siguiente escena de lo que es el juego, va a aparecer una y cuando termine la animación, que es bastante rápida, va a aparecer la siguiente fruta. Quizás para darle un poquito más de delay. eh, no tenemos efectos acá, con razón. Local options. Súper. Lo único que estoy haciendo es darle un pequeño efecto de fade al momento de cambiar de lo que es mi menú al juego, que tarda un segundo, más que nada para que justamente pueda distinguir el cambio de tiempo entre la fase edit y la fase edit de lo que sería la siguiente escena. Esta pequeña línea de código simplemente me va a permitir apreciar. Como ven, aparece la primera manzana mientras se está cargando lo que es la escena y cuando finalmente termina de aparecer, van a notar justamente la segunda. Pues como ven acá igual va a haber una tercera manzana y al final recién va a aparecer una cuarta manzana para que puedan visualizarla. Eso básicamente es el comportamiento de estas dos fases que tiene el show para justamente mostrar distintos elementos en pantalla, no solo lo que son la parte visual, cualquier otro tipo de código que tengan en estas fases también se va a ejecutar de la misma forma. Mientras se carga la escena, el wheel va a ejecutarse y cuando finalmente termina de cargar, de mostrarse el grupo de lo que es la escena, se va a ejecutar el did. Les pregunto, ¿por qué creen que existe este tipo de comportamiento? ¿Qué beneficio le ven? ¿Problema? ¿Algún comentario? Justamente con esta implementación. ¿Para qué creen que sirve justamente a tener dos fases al momento de desplegar eh, elementos en la pantalla? Al mostrar una escena, lo han visto en otros programas, en los juegos. Leonardo, Una idea que se me puede ocurrir es, digamos, al hacer build, tener, digamos, un tiempo pequeño, digamos, 3 4 segundos, dependiendo de lo que queramos, para que recién las cosas se puedan cargar, digamos, aparecerlas con el build. sí, a veces cuando la carga de lo que se va a desplegar en pantalla en la nueva escena es bastante grande,
Es por eso que esperan que finalmente se termine de cargar para poder permitirle al usuario recién interactuar con el resto de la escena. Por ejemplo, a veces quizás en algunos juegos han notado que mientras está justamente el efecto del fade, eh, todavía no pueden mover al personaje, ¿no? Hasta que finalmente quizás la cámara se les asoma al personaje para que recién puedan interactuar. Quizás como un ejemplo. Andrés. O sea, lo que yo más lo veo la utilidad es para justamente esto de que podría haber una sola pasión o, digamos, de un evento con otro o de una escena con otra, de que justamente con con estos eventos, digamos, estamos eh, evitando esos tipos de problemas de lógica, digamos, que una animación empiece antes de lo que termina otra o algo así. Sí, de hecho, cuando veamos animación, vamos justamente a implementar un pequeño ejemplo, pero incluso acá podríamos aumentar una transición. Antes de hacerlo, quizás Natalia, ¿alguna otra sugerencia de por qué usamos esto? En Mario Kart en Nintendo es como que la pista carga con Fate y, o sea, acaba de cargar y recién aparece el conteo, ¿no ve? Para que inicie la carrera. Entonces, cuando carga la pista es el wheel y cuando acaba de cargar el DIR hace el conteo para que inicie la carrera. Sí, Es eso, ¿no? sí, es un excelente ejemplo, Natalia. Quizás justamente queremos esperar para que todos los elementos estén posicionados adecuadamente. Vamos a ver un ratito un panorama de lo que es la pista, hasta que finalmente también se centre en lo que sería la parte que queremos, ¿no? Por ejemplo, justamente podríamos tener un efecto de transición, digamos acá, transition.to, a lo que sería nuestro F1, y que si yo podemos mover igual de manera randómica a nuestra fruta en un cierto periodo. No quiero esto. Yo creo que con esto me bastaría para tener esto. Entonces, si yo tuviera este transition, digamos, cualquier jugador que tuviera y empiezo a ver la escena que ya se está moviendo una fruta sin que yo sepa el por qué, no sería visualmente agradable. O si en cambio yo pasar esto acá, noten que quizás no va a ejecutarse esto. Y si alguien me dice ¿por qué no transiciona mi fruta? ¿Alguna idea? Solo le he movido a la fase edit y la transición que he creado no está haciendo que se mueva. Si alguien es observador, puede notar el error. Está con la F1. También. Y qué de malo que esté el F1 ahí en todo caso, Natalia. O sea, porque está local arriba. Exacto. Entonces el scope justamente de la fruta que tengo acá no va a funcionar acá. Si fuera el F2, sí funcionaría. En todo caso, vamos a ver que se va a crear la primera fruta. La segunda, ni bien se cree, va a empezar a moverse. Pero si quisiera que el F1 se mueva también, podría quitarle justamente el local acá y tener una referencia global. Eso puede ser local acá, no hay ningún problema. Pero para que la transición en el lead pueda reconocerlo y que una vez que se muestre en pantalla, recién se mueva la primera fruta. Entonces, justamente también aprovecho esto para mostrarles que una práctica y van a ver justamente en la mayoría de los samples que tienen, van a crear muchas de las variables locales en la cabecera, no hace falta a veces instanciarlas para que cualquier interacción durante el create, el show se pueda reutilizar y no haya ningún problema con esto. Entonces, de esta manera justamente pueden declarar variables para que puedan verlo arriba. Entonces, como mencionaba, la idea es que el lead justamente me permita cargar casi todo lo que tengo ya en escena. Como mencionaba su compañera, quizás la pista para poder correr, pero recién el conteo o las interacciones empiezan acá. Yendo justamente esos detalles, una mala implementación que tenemos en el menú, incluso también en lo que es el juego. Los event listeners no se sugiere que estén en lo que es el create. Se sugiere que estén en la parte del show para que justamente recién pueda interactuar con ellos cuando termine de cargar lo que es mi escena. Justamente acá, si yo fuera lo que es el juego, directamente puedo oprimir el botón para irme atrás sin que haya terminado de cargar lo que es mi escena.
Y quizás no es el comportamiento que quiero, ¿no? La mayoría de los juegos controla un poco eso, permite finalmente al usuario entender la posición en la cual está antes de poder interactuar con los elementos. No es restringido, pueden ponerlo acá. Quizás algunos objetos que son únicos, quizás pueden tener el Attribute Listener, pero la recomendación es que lo tengan en la parte del show y más preferentemente en lo que es la parte del DIT. Entonces, si ven algunos de los ejemplos que hay en el samples, va a tratar de hacerlo así. Para poder conseguir eso, vamos a darle un mayor scope a lo que es nuestro botón de play. No hace falta que lo instancie, lo puedo instanciar acá. Simplemente esto se va a llamar acá, en lo que sería la fase del DIT, y no hay ningún problema con eso. Puede estar aquí la referencia a la función, no hay ningún problema, pero el Lateral Listener se recomienda que esté en la fase del DIT y preferentemente cuando se acabe de mostrar. Ahora, lamentablemente, esto va a causar un pequeño problema y vamos a ver qué es. Hmm. To play anil value. ¿Escrito bien? Ah, sigue siendo local acá. Tengo que quitarle local acá. Ok. Ahora sí debe estar correcto. Entonces, de esta manera justamente estoy ocasionando que se mueva acá. Ahora van a notar un pequeño detalle cuando vuelva a la parte de atrás. Nuevamente muestro mi menú. Y alguien me dice por qué he pasado de 2 a 6 manzanas. ¿Alguien sabe qué acaba de pasar? Lo vuelvo a ejecutar. La primera vez que vaya a lo que sea nuestro juego. Perfecto, voy a tener justamente 2 manzanitas. Idealmente hemos visto que mi show va a crear 2 manzanas, entonces hemos visto que ese comportamiento, pero ¿qué acaba de pasar? Tengo ahora 6 manzanas. ¿No debería tener 4? ¿Alguna idea de qué acaba de pasar? Incluso si vuelvo atrás, en vez de 6, voy a tener 12. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Alguien tiene alguna suposición de qué está haciendo mi programa? Y si sigo así exponencialmente, vamos a seguir duplicando la cantidad de manzanas que tenemos acá. ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Qué hemos hecho mal? ¿O qué hemos hecho para que justamente pase esto? En todo caso, recuerden que se llaman tanto el show y el hide cuando yo ejecuto acciones. Y en todo caso, estas son acciones opuestas. Usualmente, si quiero hacer algo en el show, como interacciones justamente con lo que son eventos, listeners, sonido, animaciones, me correspondería también en el hide tener una acción casi contraria. En este caso, cada vez que estoy llamando a la escena del show del menú, estoy dándole la funcionalidad del Event Listener al botón y cuando vuelvo a entrar acá, vuelvo a hacer esto. Entonces, esto cada vez que oprima mi botón, estoy llamando 2 veces a lo que sería mi función del touch. ¿Y qué hace al llamar la escena siguiente? Simplemente se ejecuta nuevamente el show. En este caso, vuelve a crear 2 manzanas más. Cuando vuelvo atrás, ya no solo hace 2 veces, sino 3 veces, y por eso estaba creando otras 3 grupos de manzanas, ¿no? Para no tener estos problemas, como les mencionaba, si van a, por buena práctica, aumentar los listeners en lo que es el show, también deberían quitarlos en el hide. En todo caso, si hago esto, perfecto. Ay, creo que no hace falta que pase el segundo parámetro, solo para revisar la documentación. Remove listener, creo que no hace falta el segundo parámetro. Eventos. Acá. Ah, sí, el otro listener lo puedo pasar.
es el nombre del evento que quiero quitar y también justamente el listener que puede ser en este caso referencia al objeto cual quiero quitar. Entonces era válido que le pase acá el mismo objeto que tenía acá, button play, con una coma de separación. Entonces, teniendo esto, funciona opuestamente en el height. El wheel se va a ejecutar mientras la escena se está saliendo. Solamente mientras se sale no quisiera seguir interactuando con lo que es la pantalla. Entonces, la sugerencia es que justamente en el wheel del height se encarguen ustedes de eliminar cosas. Y si quieren terminar de limpiar algunos valores, lo hagan finalmente en el did. Entonces, de esta forma ya voy a poder controlar que mi botón del menú funcione correctamente, que solo funcione una vez. Entonces ahora sí voy a tener el comportamiento adecuado de que va a crear solo 2 manzanas cada vez que cambio de escena. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, bugs? Ok, ¿por qué se crean dos manzanas? O sea, no debería crearse ninguna, ¿o sí? Porque justamente cada vez que entro a la escena del juego, el show se llama. Ya sea la primera, segunda, tercera vez, estas líneas se van a ejecutar constantemente. En todo caso, Ya. solo se está creando un botón acá y un fondo. Estos suelen ser estáticos, pero cualquier contenido usualmente dinámico, si quisiera hacer un juego de tocar manzanitas, se va a ejecutar acá. Ahora, en todo caso, lo que podría hacer es justamente limpiar todo lo que son los elementos de mis frutas para que ya no los tenga. Hemos visto ayer que podíamos crear lo que son grupos y vamos a hacer eso rápidamente. Local frutas. Y tenemos esto. Entonces podemos justamente adicionar nuestras frutas a lo que sería eh, nuestro array. En todo caso, puedo en vez de tener algo más fácil. Frutas 1 igual a F1. Y podría tener acá frutas 2 igual a F2. Creo que no va a haber ningún problema con esto. Perdón, me falta. Y de hecho es así, con corchetes. Vamos a crear un contador, quizás tiene más sentido más adelante, pero de momento voy a utilizar justamente esto. Entonces, en este caso, yo voy a tener dos frutas acá, siguen funcionando normal. Lo que sí, a lo lento de volver a pasar a mi escena, sí voy a aumentar otras dos, pero lo que mi arreglo de frutas va a seguir teniendo estas dos como referencia. Lo que quisiera quizás al momento de salir de lo que es mi pantalla, quiero limpiar justamente todas las frutas que tenía en pantalla. Nos podemos justamente iterar por nuestro arreglo de frutas para poder limpiarlos. En este caso, eh, es un arreglo, entonces puedo usar el operador frutas y hacer esto. Y para cada f de, perdón, frutas de i, remove self para poder también limpiarlos de memoria y que al momento de pasar a la siguiente pantalla o cuando vuelva a entrar nuevamente a lo que sería nuestro juego, ya no tenga más frutas. Vamos haciendo esto, va a cargar, va a crear las dos primeras frutas y quisiera que al momento de salir se encargue justamente de limpiarlas, cosa que en la nueva escena otra vez empiece solo con dos frutas. Entonces, si van a tener contenido dinámico en el show, probablemente algo que quieren hacer es también limpiarlo. Si quieren reiniciar lo que es la escena, justamente para eso es que vamos a aprovechar estos grupos, arreglos, tablas que tengamos para manipular justamente estos objetos dinámicos que tengan un scope bastante grande para que puedan interactuar tanto con la función show como con la función hide. Y la práctica recomendable, si quieren limpiar este contenido dinámico para que se reinicie la escena, justamente en la fase del did lo vamos a ir limpiando. En la fase del did del hide. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Súper. Entonces, más que nada, vamos a aprovechar justamente eso para poder trabajar. Ahora quizás me interesa que crear muchos niveles de juego en el cual quiero tener un número determinado de lo que serían frutas.
Entonces puedo justamente pasar parámetros de una escena a otra. Justamente como mostraba el GoToScene, teníamos la facilidad de poder no solo pasar el efecto y las opciones que quiero al momento de cambiar lo que es la escena, sino también eh, puedo pasar parámetros de una escena a otra. ¿Qué son estos parámetros en todo caso? Igual un arreglo de cuántos objetos quizás quisiera. Lo que sí me dice que esta tabla de parámetros puedo justamente recibir en el evento lo que es la escena la siguiente escena, en lo que son las funciones del create y el show. Dentro del evento puedo recibir parámetros para saber qué estoy recibiendo del otro lado, cuál puedo reutilizar para justamente lo que es la escena y darle ese conocimiento a favor a mi escena para que haga algo. Entonces, como ven, los métodos show, hide, create están justamente recibiendo un evento y al momento de hacer el go to scene, dentro de lo que son las opciones, puedo tener un objeto adicional que son los params, perdón, params, y yo puedo pasarle justamente valores acá. Podría pasarle, ustedes pueden definir cualquier tipo de variable acá. En todo caso, quizás un valor de cantidad para decirle cuántas frutas quisiera que utilice. Entonces, lo que estoy pasando acá en el menú, la siguiente escena lo puede recibir. Vamos a imprimir justamente los params que tiene el create al momento de recibir el cambio de escena. Entonces, acá vamos a ver que tenemos el event. Simplemente para ver, vamos a iterar sobre todos los elementos eh, K, B, porque va a ser un mapa que reciba de lo que sería in pairs de event.params para poder imprimir que estamos recibiendo. Ups, me encantaba esa sugerencia. Para ver que estamos recibiendo justamente de la anterior escena. Entonces, ustedes pueden justamente aprovechar este tipo de artilugio para poder pasar elementos de un lugar a otro. Como ven, justamente me está llegando cantidad 10. Si yo sigo aumentando más parámetros en el método del GoToScene acá, puedo recibirlos al otro lado. Velocidad 1000, no sé por qué, pero una buena sugerencia. Y debería hacer lo mismo. Ahora tengo la cantidad 100, velocidad 1000 que estoy recibiendo acá. Nótense que en todo caso ese print lo estoy haciendo únicamente en lo que sería la parte del create, de lo que es nuestro juego. Por eso solo me va a imprimir una vez. Pero si yo decido mover justamente esa parte del for a lo que sería el show, por ejemplo acá, cada vez que entre a la escena puedo recibir los mismos parámetros para justamente realizar alguna acción, ¿no? Pues como ven, velocidad, cantidad 100. En todo caso no he quitado esto, por eso tengo doble. Si vuelvo atrás, está mostrando la escena del menú. Si vuelvo a entrar a lo que es nuestro juego, nuevamente dentro de lo que es el show, estoy recibiendo esos parámetros que puedo utilizarlos a mi favor. Pregunta, ¿para qué creen que les podría servir justamente recibir parámetros de una escena a otra? ¿Alguna idea alguien? Yosir. A mí me hace recordar un poco a la pregunta que hice, ¿no? O sea, si podemos pasar como que referencias de objetos a diferentes escenas para utilizarlas. Entonces, conociendo esto, ¿aprovecharías justamente esto? ¿Ya le ves un uso de usar esto? Los parámetros. Ah, perdón, no lo entendí. En todo caso, ahora que sabes que ya puedes pasar mediante el event.params, ¿usarías eso para pasar referencias? ¿O prefieres seguir usando variables globales? Lo de las variables globales en realidad nunca me gustó. También quería preguntarle, digamos, hasta qué punto, digamos, puede llegar a ser una buena práctica hacer una cosa u otra. El tema de las variables globales capaz, o sea, cuando lo pensé tal vez en utilizar algo como un singleton o algo parecido, ¿no? Lo que podamos, que querramos utilizar en todo lado, pero Ujú. lo más usual me parecería hacerlo mediante parámetros así. Sí, de hecho, la sugerencia de las variables globales que sean constantes quizás. En todo caso, las dimensiones de la pantalla, eso no va a cambiar en ninguno de tus archivos, entonces eso puede ser una buena sugerencia. Pero ya objetos, quizás no es una buena práctica hacerla global,
pero que tengas referencias de algunos parámetros para la siguiente escena no es nada malo. Leonardo, Es un ejemplo que puede tener, es, digamos, cuando tenemos que recuperar datos en el cambio de niveles en un juego, ya sea la vida del personaje, los objetos que tenemos y otros más atributos. sí, totalmente. Una muy buena sugerencia de que pasarle de un nivel a otro. Súper. Alejandro, Sí, básicamente lo mismo. Me hace recuerdo al juego de Mario Bros. Que va pasando sus vidas, ¿no? Que cada nivel al inicio del juego te sale cuántas vidas tienes restantes. exactamente. Entonces pueden aprovechar justamente eso como referencia para pasar al siguiente nivel. ¿Había alguien más? Kevin, creo que eras tú. Sí, pero ya dijeron, o sea, era, digamos, en un juego de Tekken, digamos, seleccionas un personaje, entonces en la siguiente escena tienes que ver a tu mismo personaje, ¿no? Entonces, eso. Sí, ahora lo que pueden hacer también es que justamente, y quizás lo hacemos mañana, es aprovechar estos parámetros para reutilizar lo que es la misma escena. Se han visto muchos de estos minijuegos que tienen quizás de laberintos, incluso quizás Candy Crush. Como tal, no cambia mucho la jugabilidad, ¿no? Incluso Mario, de cierta forma, solo cambia un poco el detalle del escenario, cuántos enemigos hay y todo eso. Entonces, a veces pueden mantener el mismo fondo y simplemente cambiar cuántos enemigos u otros para tener distintos niveles en vez de crear un archivo de cada nivel uno, nivel 2, nivel 3.lua, nivel 4.lua. Simplemente aprovechar estos parámetros que tienen de la escena. Pueden tener, y lo vamos a hacer mañana, un conjunto de botones que simplemente direccionen al nivel, pero cada nivel simplemente está direccionando a la misma escena, solo que el contenido de la escena va a ser un poquito diferente en base a algunos parámetros que ustedes pueden definir. Entonces, eso sería una práctica. Vamos justamente a hacer eso un poquito de eso mañana, para que podamos terminar de ver lo que son las escenas, para jugar un poquito más con esos parámetros que podemos pasar y hacer un poquito más de contenido dinámico en lo que son nuestras escenas. Más que nada porque siempre queremos optimizar y reutilizar nuestro código. No hace falta que creemos un archivo .lua para cada escena, si es que podemos reutilizar muchas cosas de la misma escena, ¿no? Más que nada para darle también recursos al procesador, la memoria y que podamos ser eficientes con la parte gráfica que tenemos. Creo que con eso estamos por hoy, chicos, en general con el avance. Mañana vamos a continuar. Voy a ver de subirles más tarde, en todo caso, esta es la guía de proyecto. Tengo sugerencias de proyectos, cada uno puede elegir el que quiera o incluso proponer cualquier proyecto que le gustaría hacer en base a algún juego, quizás de infancia o algo que han estado jugando recientemente. Mañana lo voy a revisar nuevamente, lo que es esta guía. Van a tener unos cuantos proyectos para ver qué quieren hacer. Si encuentran una variación o quieren sugerir algo para el proyecto, soy siempre abierto a esas sugerencias, pero más que nada para que vean justamente algunos de los parámetros que tomo para cada proyecto. Se los voy a subir ni bien lo acabe, para que puedan ver y mañana lo discutimos para que tengan ya iniciativa lo que son los proyectos para su primer parcial. Y una Pokédex, solo con referencia, y otro tipo de juegos bastante simples, pero más que nada para que trabajen la parte gráfica y podamos justamente trabajar con todas las propiedades del display que hemos estado viendo, escenas y buenas prácticas de programación. Recordatorio, todavía tienen tiempo para entregar lo que es su tarea de lo que es Pixel, entonces tienen hasta el viernes para poder entregarlo. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Si no hay más preguntas, con eso estamos, chicos, y nos vemos el día de mañana. Gracias, Hasta Inés. mañana. Tengan buenas noches. Hasta mañana, Inge. Mañana. Miguel, una cosa, cuando subiste el código, solo me parecía el main.lua, no me parecía el menú.lua y eso. Ah, creo que esa fue la primera parte, entonces ahora subo el Sí, menú, el splash screen y el juego. ya, muchas gracias. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches.